¿Cómo están? En el día de hoy nos encontramos en la segunda semana del curso Sociedades Modernas y Desigualdades Sociales. Vamos a trabajar los aportes de Wright Mills a la sociología contemporánea a través particularmente de la conceptualización de imaginación sociológica que él trae a través de una publicación de igual nombre, donde desarrolla esta noción que enseguida empezamos a trabajar. Este aporte, al igual que el que la semana pasada traería la obra de Giddens, una selección de la misma, nos permite pensar cómo la sensibilidad de la sociología, cómo el abordaje de la sociología como disciplina o como una forma de conocimiento, permite, por un lado, construir conocimiento científico, también por otro lado, aportar a historias de vida particulares de todas aquellas personas que deseen acercarse al conocimiento sociológico para bueno, el conocimiento desde una perspectiva sociológica, para encontrar respuestas, para conocerse, para conocer dónde está. Wright Mills plantea que la imaginación sociológica es algo que puede aportar a cada quien en cada lugar, y también particularmente a quienes desde la sociología buscan un pensamiento profundo, amplio, y que asocie desde esta noción de imaginación, asocie ideas, busque a las preguntas que están un encuentro entre lo particular y lo colectivo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo él propone pensar las biografías, ¿sí? Conocimiento en profundidad de las mismas, y su situación, su colocación en el marco de la historia de la sociedad en la que estamos, ese recorrido más amplio y más general que pone en relación lo personal con lo colectivo. Las inquietudes personales, esas preocupaciones más íntimas, más del cotidiano de cada quien, están en relación con los problemas públicos, los problemas más generales, los problemas de una comunidad, y hay una incidencia mutua. A veces las soluciones a nuestros problemas más íntimos no se encuentran, y de repente el reconocimiento de que hay desafíos generales amplios que nos trascienden en gran medida, es de alguna forma un medio para, bueno, ver cómo actúo, ver hasta dónde puedo llegar, ver qué alternativas tengo. Apela a eso la noción de imaginación sociológica. Entonces, comprender estas posibilidades, límites, potencialidades es parte del desafío que nos invita Brad Mills. La relación del individuo con el contexto en el cual se mueve es fundamental en este sentido. No pensar las personas separadas y, bueno, su entorno, familia, barrio, ciudad, club, lo que fuere, no mucho más que ello. Cuestionamiento del lugar de sí es otra noción que aquí se propone. De alguna forma, la incomodidad, ¿sí?, que puede surgir cuando nos preguntamos sobre otras personas, sobre las situaciones que están en nuestro entorno y sobre todo lo que implican las mismas, ¿sí?, nos permite conocer el lugar de otros, el lugar de nosotros. Y allí hay un desafío entre psicologicismo y que podríamos situar entre una noción psicologicista y una noción sociologicista. Aquí hay una búsqueda de un camino intermedio, ¿sí?, que no apela a responsabilizar a la persona por cierta falta de dedicación o por cierta falta de esfuerzo sucedió esto, y tampoco apela a decir la persona está determinada a que porque nació en tal lugar, porque pasó por ciertas situaciones, está esa persona ya delimitada a llegar a ciertos resultados. Busca este camino de la imaginación sociológica un punto intermedio entre la agencia, sí, las personas pueden incidir sobre sus trayectorias de vida y las de sus entornos y las de sociedades más amplias, y al mismo tiempo la estructura es presente e incide sobre las vidas personales y sus trayectorias. La órbita privada, la órbita pública, de alguna forma se interrelacionan, ¿sí? La vida cotidiana, el trabajo, la familia, la vecindad, el ambiente inmediato, tienen, él habla de la noción de añagazas, uno puede hablar de artimañas, uno puede hablar de esas dificultades persistentes que tiene la vida más en estos tiempos, o tal vez en todos los tiempos de una u otra forma, uno podría buscar los problemas que tenemos, por ejemplo, de empleo, en decir, bueno, eh, tales empleadores en mi ciudad no son generosos, o tales empleadores prefieren antes que el mérito, el
no sé, la cercanía de tales o cuales personas para contratar, entonces el problema sería ese. De repente podemos pensar en la órbita pública en quiénes o cuáles concentran las oportunidades o las condiciones para llegar a invertir y poder tener una empresa, o poder generar las necesidades o los aspectos que son valorados en un mercado. Pensar esos ámbitos más amplios para no solamente quedarnos en ese ámbito más íntimo que nos limita y que también limita las posibles acciones que uno puede tener. Las sociedades de dimensiones continentales en las que estamos, los cambios históricos y contracciones institucionales son parte de los aspectos que la órbita pública nos invita a considerar. ¿Es posible comprender el sentido de nuestra época en relación a nuestras propias vidas corrientes? Es decir, ¿acaso una persona X al azar podría tener los insumos necesarios para situar su biografía en relación a una historia amplia, en relación a un momento epocal, una época particular? ¿Es eso posible? En mayor o menor grado se podrá evaluar. Algo que es real, plantea Wright Mills, es que información abunda. Él escribe en el año 1959, cuando leímos en este texto. Ya entonces él hablaba de una edad del dato, ya entonces, donde la información domina con frecuencia y la atención es rebasada por una capacidad de asimilarla que no puede ser atendida. Entonces, eso generaría, por ejemplo, vidas privadas, ¿sí? La vida personal, insensibilizadas moralmente. Ya suceden tantas situaciones que ya no les dedicamos atención, a veces situaciones penosas, críticas, graves. Nuestras vidas están atrapadas entre tanta información que de hecho no podemos procesar. Esto hablando de él para el 59. El uso de la información y el desarrollo de la razón serían las vías para que otra alternativa sea posible, en el sentido de apelar, aquí lo plantea él de esta forma, a recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y lo que quizás está ocurriendo dentro de ellos, dentro de las personas en ese mundo. De alguna forma, él apela a que esta información que circula, estos insumos que tenemos en estos tiempos recientes, contemporáneos, puedan ser vías para cuestionarse, para preguntarse, para interrogarse, para interpelarse, y no simplemente una vía para el decir no quiero saber más, sigo con mi camino sin mirar mucho a los costados, que pareciera ser algo que sucede, que al menos advertía hace unos 60 años, hace más de 50 años, Wright Mills. Así que esto también puede ser interesante para articular con investigaciones recientes y ver estas tendencias y ver hasta dónde la imaginación sociológica ha ganado lugar. Uno puede leer en Giddens, no trabajamos eso la semana pasada, pero nociones como la reflexividad de estos tiempos, sociedades reflexivas serían estas en las que nos preguntamos cada vez más, pero qué preguntas hacemos y cuáles no. Por ahí podemos discutir ahora un poco más. La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de individuos. Es decir, esta imaginación sociológica, esta capacidad de asociar ideas, de hacerse preguntas, de conectar lo personal con lo colectivo, lo privado con lo público, nos permitiría de alguna forma comprender el escenario histórico en el que estoy y también entender quién soy yo, qué este escenario a dónde me trajo, a dónde me puede llevar, y también comprender a esos otros más cercanos, más lejanos, que considero como tal vez como parecidos, próximos, iguales a mí o no, comprenderlos mejor y a través también de esas confluencias tener una noción más amplia de la realidad en la que estoy situado. El individuo solo comprende su propia experiencia realizándose en su época, solo conoce sus posibilidades conociendo las de otros en sus mismas circunstancias, ¿sí? Entonces, en mayor o menor grado, podemos, ¿sí?, interpretar, tenemos información, el desafío es asumirla, y asumirla de una razón, y una razón creativa, y también comprometida con, a partir de esa información, conocimiento que tenemos de nosotros, de nuestro tiempo, actuar. Y hay preguntas que naturalmente, no sé naturalmente, pero bueno, que podemos proponernos hacer. Todo individuo vive de una generación a otra en una sociedad
vive una biografía y la vive dentro de una sucesión histórica. Entonces, la biografía está enmarcada en esa historia, que a la vez compone sociedad, esos encuentros, y ahí uno puede tener una conciencia, ¿sí?, de quién es situado en ese contexto. También se puede dar que uno, entre tanta información que nos atraviesa y que llega y que va y viene, y entre tantas cosas sucediendo, uno se vea como un extranjero, uno a veces se vea frustrado o desmotivado, perdido o superado, podríamos decir, entre tanto que sucede y no sabemos ni para dónde ir ni dónde estamos. Cada vez más las sociedades inclusive son más complejas y más interconectadas, y ahí un mayor conocimiento nos permite al menos saber dónde podemos ir, dónde podemos llegar, hasta dónde otros han llegado en iguales circunstancias o en circunstancias parecidas, qué desafíos puedo proponerme. Por ahí podemos encontrar caminos. Si continuamos, vamos a hallar 3 tipos de preguntas a realizarse al estudiar una sociedad, según propone Wright Mills, preguntas claves y fundamentales, tipos de preguntas, mejor dicho. Pueden ser otras, pero con este mismo espíritu tal vez, estas 3 alineaciones que van a ver por dónde van. ¿Cuál es la estructura particular en su conjunto de una sociedad? ¿Cuáles son sus componentes esenciales y cómo se relacionan entre sí? ¿En qué se diferencia de otras variedades de organización social una cierta sociedad? ¿Sí? Entonces podemos comprender ciertas sociedades de una forma porque otra es de otra. Podemos tener cierto perspectivismo, como diría Louis Dumont, tomar de repente una sociedad muy diferente a la nuestra para preguntarnos por qué la nuestra es así, y al revés, y la sociedad de nuestro tiempo con la de otros tiempos, por ejemplo. Como un ejercicio, tal vez de tiempo en tiempo, hacer cualquier persona que quiera conocerse un poco más, o conocer dónde está, conocer a los otros, y más aún quien realiza un ejercicio sociológico. Y esa es su profesión. ¿Qué lugar ocupa en la historia humana esta sociedad en la cual queremos conocer, en la que estamos? ¿Cuál es el mecanismo por el que está cambiando? ¿Cuál es su lugar en el desenvolvimiento del conjunto de la humanidad y qué significa para él? Por ejemplo, en estos tiempos donde la información es tan valiosa, donde el tránsito de datos, el tránsito de ciertas movilidades, no solo de información, de personas, de bienes, estos flujos, bueno, tal vez ahí hay un mecanismo de cambio, y también tal vez la velocidad, el intercambio, la razón, la ciencia. Bueno, podemos hacernos esas preguntas sin necesidad de una respuesta minuciosa al último punto detallada, pero sí con orientaciones generales que nos permitan tener un pie más firme y un actuar más abarcativo y con mayor incidencia. ¿Qué variedades de hombres y de mujeres prevalecen ahora en esta sociedad y en este periodo? ¿Y qué variedades están empezando a prevalecer? ¿De qué manera son seleccionados y formados, liberados y reprimidos, sensibilizados y embotados? ¿Qué clase de naturaleza humana se revelan en la conducta y el carácter que observamos en esta sociedad y en este periodo? Es decir, qué identidades o qué construcciones identitarias o qué gustos, qué preferencias, por qué devenir histórico, trayecto o conjunto de situaciones interdependientes generaron, qué es aceptado, condenado hasta ahora en las sociedades que la humanidad ha registrado. Hay hechos condenados y hechos promovidos en mayor o menor grado, hasta qué punto hay apertura, hasta qué punto hay censura sobre qué se puede decir, pensar que es promovido, que así sea, qué es desestimulado, o según dónde, o según quiénes. Todos esos aspectos nos permiten también comprender qué no nos estamos preguntando, qué no estamos queriendo tocar, qué estamos callando, qué estamos teniendo cierta inhibición de plantear a otros cuando estamos en un cierto ámbito. Esas preguntas pueden estar sin que las plasmemos desde estas mismas palabras y con estos mismos signos de interrogación, pero con ese mismo espíritu o tipo de pregunta. Son nada más estas figuraciones que pueden orientar preguntas que no tenemos por qué leer a Rand Mills para hacerlas. Pueden estar en el simple espíritu de interpelación curiosa de cualquier persona que tenga imaginación sociológica sin saber que está siendo sociológicamente imaginativo, sin definir así, porque esto nada más es una definición, es una construcción de algo que puede y ha sucedido aún antes del autor escribir. Entonces, estos tipos de preguntas que han formulado los mejores analistas sociales, plantea Rand Mills, y toda mente que posea imaginación sociológica, son orientaciones para
quien ejerce la sociología, pero también para cualquier persona que ya tenga una vida de alguna forma más exhaustiva en o de una construcción, o más tal vez abarcativa de preguntas, posibilidades, interrogantes. ¿Sí? Entonces, en relación a esto de preguntarse, quién se pregunta, qué preguntas se hace, inquietudes personales sobre el medio en el que estamos, cualquier persona, podríamos decir, las tiene. Problemas públicos de la estructura social, toda sociedad las tiene. Uno puede conocer, uno suele conocer en gran medida sus inquietudes personales, suele o en todos los casos, tal vez. Los problemas públicos de la estructura social a veces nos son distantes, o algunos y otros no. Es difícil que tengamos un conocimiento de experto de todas los problemas públicos, pero una noción general podemos tener. ¿Sí? Podríamos tomar a Schutz, por ejemplo, que hablaba de esa noción de persona de a pie, persona bien informada y experto. Uno puede ser experto, que podemos tenerla de más, pero uno puede ser experto en ciertos temas, bien informado en otros, y de repente ser una persona más desconocedora en esos ámbitos, y al mismo tiempo tratar de estar bien informados en todo lo que se pueda, experto en todo, imposible, pero bueno, eso ya se está yendo de tema. Entre inquietudes personales y problemas públicos nos situamos de acuerdo a esta investigación sociológica, buscamos las interrelaciones. Por lo general a veces están disociadas estas dos polaridades, ¿sí? Que en lo de problema público estaría todo lo que es la historia, la órbita pública, y en inquietudes está esta órbita privada, la biografía. Entonces las relaciones inmediatas y el conocimiento directo están en esas inquietudes personales, un ambiente social abierto a la experiencia personal, una inquietud privada. Después tenemos en los problemas públicos todo lo que está haciendo en lo local, la vida interior, preocupaciones psíquicas o preocupaciones de quienes convivo día a día. Y allí en esos problemas públicos hay organizaciones múltiples, desde, uno podría hablar como un ámbito de, si estamos en la universidad, probablemente eso articula con toda la estructura de un consejo de facultad, después un consejo directivo central de la universidad, que a la vez depende de fondos que son votados en el Parlamento una semana como esta, que al mismo tiempo dependen de la economía nacional, que al mismo tiempo depende de la situación de la economía global. Todo eso lo podemos considerar, al menos de forma general, y eso nos permite situarnos mejor si lo articulamos con estas inquietudes privadas, porque hay una incidencia mutua y un conocimiento común puede dar más pistas para mejor andar. Entonces, la experiencia concreta vinculada a situaciones generales es parte de lo que aquí surge como desafío. La imaginación sociológica es la forma más fértil de esa conciencia de sí mismo. Y bueno, algo que para terminar con esto, siempre estos problemas públicos va a haber contradicciones, va a haber algún aspecto que de repente no hay un marco de justicia claro, hay algo que es esperado que no sucede, hay no sé, una distribución de los recursos, las posibilidades que no condice con lo esperado, con lo que está escrito, entre lo que sucede realmente y así. Y después en las inquietudes personales siempre hay lo deseado, lo que se prefiere, y ciertas amenazas a los valores. Valores como eso que nos orienta en nuestras prácticas, en nuestro ser. Siempre hay algo que lo amenaza a nuestras convicciones, tal vez. Y por allí también, uno conociendo estas dos esferas, puede encontrar una mejor orientación propia y para otros con los que interactuamos. Los principales problemas e inquietudes de nuestro tiempo tienen que ver con valores preferidos, con estas orientaciones para el ser, hacer, estar, preferidos o amenazados. O sea, hay orientaciones que deseamos plasmar, ¿sí? Queremos tener, no sé, cierto estilo de vida, queremos conocer ciertos lugares, vivir ciertas experiencias, vincularnos con otras personas. Después está todo aquello que no, y que efectivamente no queremos ver aquello que lo contraponga. Hay contradicciones de estructura, objetivos que buscamos que no logramos, uno puede estudiar una carrera y después la inserción laboral puede ser muy diferente a la que uno esperaba, uno puede estar en un lugar que llegó con un poco de esfuerzo, con mucho, o ver eso en otros. Hay diferentes aspectos cuando lo que esperamos y lo que se cumple se relaciona, uno encuentra bienestar, sino amenaza, y en grados más extremos pánico.
Y entre tanta complejidad de situaciones, la indiferencia y la apatía surgen, están presentes, en ese sentido de que entre tantas situaciones globales amplias que me exceden, simplemente sigo de largo. Y en muchos casos uno se percibe un malestar en el sentido de una diferencia muy amplia a situaciones complejas que se dan. Eh, Hay valores amenazados, no reconocidos, que nos advierten como amenazados, inquietudes y problemas no formulados. Por ejemplo, está el consumo de historietas en la década de los 50 como una preocupación de muchas familias, en vez de preocuparse por tal vez las producciones culturales de la época, o cuáles eran los mensajes que se decían y que no se decían, quiénes contenían esos mensajes, qué mensajes tal vvez eran suprimidos y las historietas las lograban plasmar de otra forma. Había tal vez preguntas que no se atrevían esas familias a hacerse, o no eran puestas sobre las posibilidades de preguntas, ciertas interrogantes, tabúes siempre hay. Al mismo tiempo, eso lo podemos esas interrogantes de esa época las podemos traer al hoy para pensar las pantallas, cómo nos sigue preocupando de repente demasiado el consumo exorbitado de videos, de videojuegos por niños, niñas, cuando tal vez nos deberíamos preocupar sobre, bueno, cómo se construyen esos dispositivos, cómo se construyen las producciones culturales en esta época, si lo que buscan es el desarrollo humano de la persona o su cultivación, la cultivación de su espíritu, o si lo que buscan es el consumo de aquellos productores, quiénes son y cómo generan su lugar y con quiénes están aliados, cómo inciden a tomar decisiones públicas. No podría hacerse esas preguntas más que simplemente limitarse a quitar el celular a un niño o niña por un horario, o desconectar Wi-Fi en la casa, u otros medios que pueden dar una solución parcial, pero que no impiden que se potencien también otras respuestas y otras soluciones y otras problemáticas que siguen generando esta dificultad que se vuelve ya estructural prácticamente, dificultad o desafío o realidad. Entonces, la tarea política e intelectual del cientista social es poner en claro los elementos de malestar e indiferencia contemporáneos. Es decir, si las personas no se están preguntando sobre eso, si son indiferentes a estos temas, y eso probablemente las personas, esa indiferencia, ese malestar, puedan percibirlo, pero seguir, ¿no? Es el rol del sociólogo el de mirar, el sociólogo tendría casi la obligación moral, de esa inmoral, de esa obligación de no preguntarse qué tienen los demás. O sea, el sociólogo encontraríamos la necesidad de ir a mirar en profundidad eso donde otros y otras no están mirando, y poder enunciar aquello que si no, no se enuncia. Por ahí habría una imagen sociológica que en el sociólogo debería estar, si no lo está, como propone sugiere Raymond Mills, en la mayoría de las personas de su época. Hoy, si hablamos de sociedades reflexivas, tal vez las personas tienen insumos, hay que ver qué hacen con eso, pero insumos sobre las desigualdades de género de este tiempo, sobre los conflictos ambientales de este tiempo, sobre los conflictos de la distribución de la riqueza de estos tiempos, hay insumos, están en las personas esa órbita pública que nos incide con mayor argumentos a veces falaces o no, argumentos en disputa, que a veces no son planteados como en disputa, y hay un conocimiento en mayor o menor grado de sí, hoy estas tendencias a la psicoterapia, a un conocimiento psicologizado, un conocimiento individual, es un ejercicio de reflexión constante sobre quién soy, dónde estoy, qué quiero, qué preciso, cuáles son mis problemáticas. Eso está, y es hasta a veces una obligación, el psicoanalizarse, según algunos autores, puede ser cuestionado, hasta un mandato de este tiempo, puede llegar a decirse o no, pero al mismo tiempo está también esta necesidad de tener argumentos, conocimientos sobre la realidad, pero después, ¿qué hacemos con eso? ¿Hasta dónde conocemos? ¿Hasta dónde nos preguntamos? Y cuando nos preguntamos qué preguntas son hechas, cuáles no, todo eso es un desafío mayor de la imaginación sociológica que puede estar. Y ahora vamos a la naturaleza del uso de las ciencias sociales. Muchos científicos, insiste Raymond Mills, desconocen la imaginación sociológica. Él se sitúa en un momento y en un tiempo en el que la sociología norteamericana se debatía entre una sociología más de la Torre de Marfil, se podría llegar a decir, si lo hablábamos con Gabriela González estos días en los encuentros teóricos de la asignatura, o en un gabinete, en un lugar distante, donde a través de datos, a través de contenidos teóricos,
se llegan a conclusiones, algo que tal vez estaba en la discusión del video de la semana pasada, donde se hablaba de ese conocimiento teórico que a veces no se nutre de tanta información de campo, de tanta información fáctica que está por allí. Sí, esa sociología fáctica que no importa tanto la teórica, a veces la sociología teórica tal vez se constriñe por cierta metodología, ciertas conceptualizaciones que están delimitadas a un punto en el que la imagen sociológica tal vez no está. Eso interpela Wright Mills y enfrenta con otras perspectivas sociológicas que han estado desde el inicio de la sociología, una sociología más microintimista, bueno, tal vez con Simmel, con la escuela de Chicago, inicial en Estados Unidos, uno puede encontrar esas referencias que están en contacto con el territorio, están acompañando o la interacción o la sociabilidad más del ámbito micro, y que permitiría un mayor margen de creatividad, tal vez, según podríamos decir, hablando de repente de forma genérica, desde esta lectura. Unos y otros tienen sus argumentos, sus puntos de visión y sus argumentaciones sobre su forma de ser, y qué es imaginación sociológica y qué no, bueno, es algo también que tiene su cierta relatividad. Algo que sí es interesante destacar es que la imaginación sociológica, así como puede estar en cualquier persona, un novelista, un periodista, crítico literario, puede traer un insumo, puede traer un aporte que plasme estas contribuciones de creatividad, de interrogación, de respuestas, que tal vez sean superiores a las de un informe elaborado por un técnico social X. La imaginación sociológica permite la comprensión de nuestras realidades íntimas en relación con las más amplias realidades sociales. ¿Sí? Entonces, está ese a buscar encontrar, ¿sí? De forma creativa, por eso imaginación, eh, asociar, ¿sí? Nuestra historia, biografía, las sociedades conjugadas allí, para comprendernos y comprender a otros más a fondo. Hay un malestar en las ciencias sociales, se plantea por también esta situación de que muchas veces la sociología se ve delimitada porque se deben de cumplir ciertos pasos metodológicos, se deben de no sé, considerar ciertos supuestos, operacionalizar desde ciertas formas específicas que impiden a veces encontrar respuestas que allí estaban. No necesariamente es así, y según qué se está preguntando, según el objeto de estudio, y según cuál es esa metodología, y según los márgenes necesarios, y según cuánto se reconoce, porque como ya varios epistemólogos han planteado, muchas veces hay un margen que no es escrito, no es enunciado, es ocultado, pero que estaba igualmente. Pero esas discusiones ya las tendrán en otras asignaturas y tal vez ya las anteriores. Entonces, como síntesis, la imaginación sociológica es una forma de pensar que todos los individuos podrían tener. Allí la biografía se vincula a la historia, ¿sí? A la historia social, a la historia de toda la humanidad y de otras sociedades, ¿sí? Mayor o menor grado podemos conocer, pero apelar a ese encuentro, en trascender lo más cercano y entendernos en un contexto amplio, donde hay otros ejemplos, otras referencias, otras personas en situaciones hasta cierto punto similares a las mías, permite conocerse, conocer a los otros y actuar de mejor forma y comprometerse también con la sociedad de su tiempo, porque ese malestar de la sociología, que recién decía, se puede resolver si hay una sociología comprometida con las necesidades de su tiempo, que no solo objetivamente y fríamente da ciertos resultados, sino que los toma como una necesidad para actuar también. La historia personal es atravesada por la historia colectiva, propone Wright Mills, en esta misma línea que ya decíamos. La perspectiva de la experiencia individual se encuentra con la perspectiva del contexto social, la trayectoria individual se relaciona con el destino colectivo, y lo público interrelaciona con lo privado. Trascender, ¿sí?, nuestras preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, que hacemos a los objetos de investigación, que hacemos a aquellos interlocutores de nuestras investigaciones, cuando vamos de lo más de lo circundante a nosotros y a esas personas, y vamos a un contexto más amplio, y buscamos esas asociaciones, esas relaciones, esas dependencias, y cómo tenemos que hacer un ejercicio creativo y desafiarnos a decir, bueno, cómo se encuentran, se articulan, qué se dice, qué no se dice, qué está, qué no deja de estar presente, qué es omitido, bueno, cómo vemos otros, cómo nos ven, hacemos ese ejercicio ahí
hay un potencial de conocer a fondo, y la sociología es eso, y dar explicaciones a preguntas de cuánto sucede en sociedad, que todo aquello donde estamos es algo que sucede en sociedad. Entonces la imagen sociológica es una forma exhaustiva, sistemática, creativa y vinculadora, internacionadora, que está posicionada en un punto intermedio, ¿sí? En un punto eso sociológico, podríamos decir, de encuentro entre esa estructura que pareciera que a veces nos delimita y nos obliga o nos mandata a hacer de una forma, una agencia que pareciera que nos tenemos total libertad de hacer lo que queremos, y si algo nos sale mal es porque no fuimos comprometidos lo suficiente, no nos esforzamos lo suficiente, como a veces uno puede leer un libro de autoayuda X, o uno puede leer también un titular en un diario que plantea que tal persona no va a salir de su situación, por más que se pueda, o escucharlo en un comentario de un grupo de WhatsApp. Esas perspectivas estructuralistas y micro de acción social, de agencia, se encuentran en puntos, ¿sí? En perspectivas mesosociológicas de articulación, y donde lo micro y lo macro, la estructura y la acción social y la agencia individual están presentes. Pero esas discusiones las iremos dando. La sociología es preguntarse eso, es preguntarse hasta dónde el individuo y la sociedad se interrelacionan, hasta dónde este individualismo de estos tiempos frente al holismo que ha estado en otras sociedades donde cada quien es más que nada, antes que nada, una parte de la sociedad, y ahora tal vez el individuo está en una sociedad que tal vez le sirve funcionar. Siempre preguntas están, estarán, y eso es parte de la sociología, eso es parte de lo que aproximaremos en esta asignatura que trae el campo de la sociología a ustedes. Seguimos la próxima semana con otros contenidos, junto con el equipo docente de la asignatura de Sociedades Modernas y Desigualdades Sociales. Espero que haya sido de interés, y la propuesta, y obviamente leer el texto les permite profundizar sobre esto. Hay unas selecciones de texto y dos textos complementarios que dialogan con ello, y también se puede leer la obra completa, que está disponible fácilmente a ustedes. Un saludo.